Tengo que salir de esta cuestión para ir aquí a... Yo la inicié, profe, en todo caso. Perfecto. Ya, excelente. Se me interesa que todo quede grabado para que ustedes tengan las facilidades de recordar los temas. Entonces, como les indiqué, lo primero sería estos ejercicios sobre hidrostática. Y tengamos presente que tenemos por delante solamente 2 meses y medio, no tenemos más tiempo que eso. Nos queda todo mayo, todo junio, ¿ya? No sé si a ustedes les interesa respetar esto de la semana de interludio académico. Yo creo que no, profe, deberíamos darle con todo nomás seguido. ¿Ya? O sea, sé Entonces, que a usted no le complica en todo caso. no, a mí, para serte franco, te digo, yo ayer les dije que el compromiso que yo asumía era poder entregarles la mejor orientación para que rindan un buen examen de grado. Así que inconveniente no tengo, ¿ya? Entonces mantenemos el tema de las clases los días lunes y los días jueves. Yo subí y ustedes ya pueden descargar los ejercicios. eh, en la plataforma de archivos de Teams y me interesa que me los entreguen, ojalá el próximo lunes, ¿ya? Para en esa sesión revisar los ejercicios, conversar y que ustedes aprendan sobre los temas que tienen que recordar. Yo el mismo día lunes les voy a entregar una prueba, un control, para que ustedes lo desarrollen y como les dije, me interesa que lo desarrollen cuando estimen pertinente, ojalá antes del que me lo entreguen como máximo el día miércoles a mediodía, para que yo los pueda revisar y se los pueda devolver el día jueves. Entonces, ¿qué me interesa? Que cuando ustedes reciban la prueba, ustedes mismos decidan qué día la van a desarrollar en un lapso máximo de 2 horas. ¿Qué les pido? ¿Ya? Como el examen de grado va a ser sentado frente a un computador, sin internet, sin celular, sin USB, recreen el mismo ambiente cuando están desarrollando esta prueba. Pues ustedes la descargan y la desarrollan en las mismas condiciones. Tiene que ser en formato Excel, ya no hay copiar ni pegar. Si ustedes quieren desarrollar el ejercicio en papel, tienen posteriormente que transcribirlo en Excel. No se aceptarán fotos de documentos hechos a mano. ¿Por qué? Porque la prueba va a ser en formato Excel. Va a ser sin celular, sin ninguna cosa. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces me interesa más o menos que las condiciones del examen se repitan en todas las pruebas que ustedes hacen. Entonces, el día que ustedes la hacen es decisión de ustedes. Yo les voy a sugerir, oiga, tómense máximo 2 horas. Si ustedes se toman 4, ya es decisión de ustedes. Eso ya escapa a mi competencia. Si ustedes quieren hacerla con internet, es un problema de ustedes. Yo les sugiero que no, porque interesa que vayan afinando los conocimientos. Entonces partimos ahora con este resumen sobre conceptos de hidrostática que probablemente lo recordarán de las clases de hidráulica general. Vienen algunos conceptos. De las principales fórmulas de la hidrostática viene el concepto de peso específico y de densidad. Densidad es la relación que se hace cuando uno divide la, la masa de un objeto respecto del volumen. Y es una de las ecuaciones que más se usa en hidráulica. La relación entre la masa
y el volumen de un cuerpo. Uno de los problemas mayores que hay hoy día en la física es que hay conceptos que son muy difíciles de poder definir. Yo no sé si ustedes pueden definir el concepto de masa. ¿Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, profe? ¿Y qué es Así materia? como simple. ¿Y qué es materia? ¿Es de lo que están compuestos los cuerpos? ¿Te Es das como que se cuenta? da vuelta ahí mismo. ¿Te das cuenta que te da? Entonces hay conceptos ya de los cuales tenemos mucha idea, pero que son muy difíciles de definir. Y uno es masa. El otro concepto que para mí es realmente complicado de definir, que desconozco si existe alguna definición, es qué diablo es el concepto tiempo. Tú puedes medir el tiempo, un segundo, una hora, un año luz, perdón, un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Entonces, ¿qué diablo es el tiempo? Y ya es más complicado. Yo la única cosa que he encontrado por ahí, más o menos que la encontré bien bonita, es una definición muy filosófica que señala que el tiempo es la forma que tiene la naturaleza de evitar que todo ocurra simultáneamente. Pero es una definición filosófica. Pero realmente definir qué diablos es el tiempo, que sí sabemos medir, ¿ya? Pero volvamos al tema. Entonces viene el concepto de densidad, masa sobre volumen. Viene también el concepto de masa, el concepto de volumen. Y alguien después dijo, oiga, el concepto de peso específico. Que peso específico es el peso de un cuerpo en relación al volumen. Y ahí, como se relaciona peso con la definición de Isaac Newton, masa por aceleración de gravedad, uno concluye más o menos que el peso específico también lo puede relacionar respecto de la densidad. Peso específico igual a densidad por gravedad. Otro concepto que se usa mucho, que se usa en hidrostática, es el concepto de presión, que es el cociente entre la fuerza que se aplica en forma perpendicular sobre una superficie en relación al valor de esa superficie. Entonces viene ese concepto, presión igual a fuerza sobre superficie, medido en sentido perpendicular, y uno también aquí a través de un proceso de álgebra puede decir, oiga, la fuerza que se aplica sobre un cuerpo es igual al valor de la presión sobre el área de contacto de esa presión. Y ahí también vienen los conceptos de los sistemas de medida, que existen muchos sistemas de medida. ¿Cuál es el fundamento de los sistemas de medida cuando tú dices yo soy más alto que tal persona, soy más bajo que tal persona? Uno está comparando situaciones. Entonces,
hace mucho tiempo la gente determinó que era necesario tener unos patrones de medida. Y ahí establecieron el concepto de distancia, de unidad de medida en el sistema internacional, el metro, la unidad de volumen, el metro cúbico. En el sistema internacional se define que la masa se mide en kilogramos. Después también alguien dijo, oiga, perfecto, en honor a Isaac Newton, definamos que en el sistema internacional de medida, la unidad de fuerza es un newton, que equivale a la fuerza que tengo que aplicar a un cuerpo para que este cuerpo adquiera una aceleración igual a la de 1 metro por segundo al cuadrado, cuando ese objeto tiene una masa de 1 kilo. Y después alguien dijo, oiga, pero si el valor de la aceleración de gravedad es 9,8, probablemente la unidad de medida debiera ser otra. Y ahí apareció el concepto de kilobondio o kilogramo fuerza. Entonces, en forma indistinta en el mundo español, uno mezcla muchas veces sistemas de medida entre el sistema internacional, en que la unidad de medida de fuerza, por ejemplo, es el newton, con el sistema técnico que lo usamos habitualmente, en que la unidad de fuerza es el kilobondio o kilogramo fuerza o kilo. Entonces, cuando yo me subo a una balanza, la balanza lo que mide es la fuerza con que la Tierra me atrae, y la balanza me entrega mi peso en kilogramos fuerza, que se asocia al concepto de kilo. Entonces tenemos ahí los conceptos base: volumen, masa, densidad, peso específico, fuerza. ¿Ya? Eh, Hay varios, antes de Isaac Newton, hay personas que propusieron algunos criterios o pautas para medir alguna cosa, y uno de ellos, el primero, fue Arquímedes, que generó su principio, que tiene una versión original y una versión actual. Lo que hoy día conocemos como el principio de Arquímedes nos dice que un objeto que está inmerso total o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza ascendente que tiende a sacar este objeto del fluido, y esa fuerza se puede calcular con la expresión de volumen sumergido por densidad y por aceleración de gravedad. Y también, como la densidad por aceleración de gravedad es el peso específico, se puede decir que es el producto del volumen por el peso específico. Eso corresponde a la eh, expresión moderna del principio de Arquímedes. En su expresión original, el principio de Arquímedes decía otra cosa que de repente puede ser más complejo tratar de entender. ¿Y qué decía el principio de Arquímedes en su versión original? Que si yo tengo un cuerpo que es más pesado que el fluido y lo abandono en el fluido, si peso este cuerpo, su peso será más ligero que el peso real en el volumen
en el volumen desplazado por este objeto. Y de ahí viene el concepto de peso aparente. ¿Ya? Donde el peso aparente es la diferencia entre el peso real menos el empuje. Entonces, si yo voy hacia atrás y digo, oiga, perfecto, cuando ustedes se pesan en una balanza, ¿qué están midiendo? ¿Hay alguien por ahí? Sí, profe. Era el peso aparente, ¿o no? ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? Respondiendo. ¿Ya? Consecuentemente, ¿cuál es el peso real tuyo? Si tú te pesaste hoy día, pesaste 70 kilos en la balanza, ¿cuál es tu peso real? Va a ser mi peso aparente más el empuje, que vendría siendo lo que es del aire, ¿o no? Por supuesto. Entonces, tu peso real va a ser lo que indica la balanza más el empuje que genera el aire sobre tu cuerpo. ¿Ya? Entonces, es habitual que uno diga, oiga, perfecto, dado que el empuje es el peso específico del aire por el volumen, tu volumen podrá ser equivalente a 70, 80, 90 litros, y como el peso específico del aire es la aceleración de gravedad por la densidad, y la densidad es 1, y tanto kilos por metro cúbico, el peso específico es realmente muy chico, motivo por el cual en forma permanente, en forma habitual, uno no considera el empuje del aire. Y por ese motivo, uno cuando hace los ejercicios coloca que el peso es igual a la masa del cuerpo por la aceleración de gravedad. Pero en estricto rigor académico, tendría que agregarle el volumen del cuerpo por el peso específico del cuerpo. Y como el empuje que genera el aire por su muy baja peso específico, no se considera en la ecuación. Pero tenemos que estar conscientes de ello. ¿Ya? Sí, profe. Esto nos va a servir mucho cuando veamos en la próxima clase ya los temas de hidrodinámica, cuando veamos Bernoulli. Y una de las consideraciones que vamos a recordar cuando aplicamos Bernoulli, que Bernoulli cuando se formula para condiciones de fluidos perfectos, viscosidad cero, donde el paso del fluido del punto A al punto B no consume energía. Entonces, como los fluidos perfectos no existen en la naturaleza, tenemos que considerar el efecto viscoso. Y en algunos casos, ya por simplicidad, asumimos que el efecto viscoso es cero. Y lo mismo pasa aquí con el concepto de peso aparente, en que
cuando estamos pesando algo en el aire, asumimos que el empuje que nos genera el aire es cero. ¿Ya? Entonces, sigamos con los temas recordando conceptos de hidrostática. ¿Ya? Hay algo, tengo que se me salió esta cosa para atrás. ¿Ya? Entonces tenemos el tema de presión, ya los conceptos de... está el principio general de la hidrostática, que lo vamos a ver a continuación, y en la parte de hidráulica se dice que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Si en este tacho yo me paro en el fondo del tacho y mido el valor de la presión o las fuerzas que están actuando sobre el fondo del tacho, cuando yo me pongo en el fondo del tacho, veo que tengo un peso de una columna de agua que tiene una altura h. Pero sobre la superficie libre del agua está actuando una fuerza producida por el peso del aire sobre la superficie libre del agua. No sé. Cuando hablamos de presión absoluta, estamos considerando la presión total que está soportando el cuerpo, que tiene dos componentes: la presión manométrica o hidrostática, más la presión atmosférica que actúa sobre la superficie libre del líquido. ¿Ya? Si yo me pongo en la superficie libre del tacho de agua, sobre esa partícula que está en la superficie libre, la única fuerza que está actuando es el peso de la columna de aire sobre esa partícula. Cuando yo me meto en el tacho con agua, comienzo a incrementar la presión a medida que voy bajando en el tacho, y cuando llego al fondo, la presión que tengo es consecuencia del peso de la columna de agua más el peso de la columna de aire. Y de ahí viene el concepto de que presión absoluta es presión manométrica más presión atmosférica. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna cosa? Por el momento Yo al no, menos profe. no, profe. Perfecto. Estamos recordando conceptos que les van a permitir hacer los ejercicios que aparecen ahí, que tienen que entregarme el día lunes, ¿ya? No es obligatorio que me los entreguen, porque este curso es una atención para recordar conceptos. Yo les sugiero que lo hagan porque les va a permitir presentarse en mejores condiciones a al examen de grado. ¿Ya? Mi obligación es entregarle las mejores herramientas. Si ustedes las deciden aplicar, es decisión de ustedes. Si ustedes deciden no aplicarla, es una decisión de ustedes, que no es decisión mía. Yo igual voy a quedar con mi conciencia tranquila en el sentido que hice mi mejor esfuerzo. ¿Ya? Déjenme volver un poquito hacia atrás. No sé si lo tengo aquí a continuación. Hay un tema que es el principio general de la hidrostática. El principio general de la hidrostática, la primera persona que lo formuló en un documento fue un científico suizo, Simon Stevin, que propuso que la diferencia de presiones en el seno de un líquido en reposo
se podía calcular como el producto de la diferencia de profundidades en estos dos puntos del líquido multiplicado por la densidad y por la aceleración de gravedad. Entonces, Simon Stevin propuso este principio que nos dice que la diferencia de presiones en el seno de un líquido se puede calcular como la diferencia de profundidades multiplicado por el peso específico del líquido o por el producto de la diferencia de profundidades por la aceleración de gravedad y también por la densidad del líquido. Y la primera persona que lo propuso fue don Simon Stevin hacia los años 1550. Cuando Isaac Newton generó sus leyes de la dinámica, recién ahí se pudo comprobar que la aseveración de Simon Stevin era correcta. Entonces viene el concepto, así como Arquímedes había propuesto su principio de Arquímedes el año 200 a.C., y pasaron como 1900 años antes que se pudiera demostrar que lo que había dicho Arquímedes tenía razón. Lo mismo ocurrió con Stevin. Entonces, después que Isaac Newton generó sus leyes de la dinámica, se pudo comprobar que gracias a las leyes era posible indicar que el principio de Arquímedes había sido correcto y que el principio de Stevin relacionado con el principio general de la hidrostática también era correcto. Entonces, ahí viene una consulta. ¿Qué es un principio? ¿Qué es un principio físico o un principio matemático? Corresponde a una aseveración que por falta de conocimientos y de tecnología no se puede asegurar que es correcto, pero tampoco se puede asegurar que es falso. Y como tal, se da por cierto. ¿Ya? ¿Saben ustedes lo que es un dogma? Yo no. Un dogma, a ver, un principio es una aseveración que por falta de conocimientos y de tecnología yo acepto como tal porque no puedo decir que es falso y tampoco puedo indicar que es incorrecto. ¿Ya? Y un dogma es una situación que, a pesar que yo tengo los conocimientos para demostrar que es falso, acepto como cierto. Entonces, ahí están los famosos dogmas de la Iglesia Católica y en general de todas las religiones. ¿Puedes tú aceptar que Jesús es hijo del Espíritu Santo? Científicamente, No, No. profe. pero sí en la Iglesia se acepta. Entonces, eso es un dogma. Por eso, más o menos, de repente la gente dice, oye, este es dogmático, porque cree en cosas que científicamente él sabe que son incorrectas. ¿Ya? Cerramos ese paréntesis y volvemos
a los temas del principio de Arquímedes. Perdón, entonces, hay dos formas de... Hay dos formas de concluir el principio general de la hidrostática. Uno es un método desarrollado por Euler, que es un matemático que vivió algunos años después de Isaac Newton, el cual hizo todo un fundamento matemático que estableció que a un volumen de control que aparece aquí en la parte superior del mono, de la slide, se le aplica un diferencial de presiones y después de aplicar las ecuaciones de Newton, se concluye que el diferencial de presiones a que está sometido este volumen es igual a menos la densidad por la aceleración en el sentido X menos la densidad por la aceleración por d sub i en el sentido y menos la aceleración por a sub z más la aceleración de gravedad en el sentido z, que es el sentido vertical. Entonces, Euler concluyó que la diferencia de presiones lo podíamos calcular en el eje X, en el eje Y y en el eje Z con esta expresión vectorial. Entonces, cuando dice, oiga, cuando yo tengo un volumen de control que está en reposo, no está sometido a aceleraciones verticales, horizontales y tampoco en el eje Y. Y la única fuerza que está actuando sobre este volumen de control son las fuerzas másicas, las fuerzas de gravedad. Y consecuentemente, como A sub X vale 0, A sub Y vale 0, A sub Z vale 0, la diferencia de presiones en el sentido vertical solo depende de la densidad del valor de la aceleración de gravedad y de la profundidad y de la diferencia de profundidades que tiene este cuerpo, que es la misma expresión que había propuesto Simon Stevin. Entonces puede uno hoy día demostrar la validez de la aseveración que había propuesto Simon Stevin hacia el año 1500. ¿Ya? Ahora, déjenme corregir algo más o menos que se me quedó acá. Denme un segundito, por favor. Me esperan un segundito, vuelvo al tiro, ¿eh? Volvemos.
Entonces tenemos el principio general. Ay, se me quedó esta cosa aquí. Tengo que... animaciones. Panel de animaciones. Pongámoslo como número 1. Ya. Entonces, tenemos el principio general de la hidrostática, que fue formulado por Stevin y posteriormente existe el análisis matemático y análisis físico en base a las ecuaciones de Newton, que nos permite demostrar que efectivamente tenía razón Stevin cuando decía que la diferencia de profundidad, la diferencia de presiones en el sentido vertical de un cuerpo o entre dos puntos que están al interior de un fluido se puede calcular como el producto de la densidad por la aceleración de gravedad por la diferencia de profundidades. Pero una cosa es tener claridad respecto al principio y otra es estar consciente que tan importante como es el principio general de la hidrostática en la expresión que tenemos ahí, son las propiedades que uno puede concluir cuando se analiza a profundidad el principio general de la hidrostática. El principio general de la hidrostática, ¿qué nos dice? La diferencia de presiones entre dos puntos de un mismo líquido en reposo es igual al producto del peso específico del líquido por la diferencia de niveles. Y las propiedades que se deducen del principio general de la hidrostática son realmente importantes y es difícil establecer qué es más importante, si el principio o las propiedades. ¿Y cuáles son las propiedades del principio general de la hidrostática que tenemos que siempre tener presente? La primera propiedad nos dice que en un punto ubicado dentro de un líquido en reposo, la presión es la misma en el sentido X, en el sentido Y y en el sentido Z. En cualquier punto en el interior de un líquido en reposo, la presión es la misma en todas las direcciones. Que es una propiedad realmente importante. En cualquier punto, entonces, si yo logro medir la presión con la presión vertical a que está sometido una partícula que está a cierta profundidad en el agua, como conozco la presión vertical, con esta propiedad puedo asegurar que la presión horizontal es la misma. En cualquier punto en el interior de un líquido en reposo, la presión es la misma en todas las direcciones. La otra propiedad es que es una conclusión matemática, la presión en todos los puntos situados en el mismo plano horizontal es la misma. Entonces, ¿ya? La presión en todos los puntos ubicados en el mismo plano horizontal es la misma. La otra propiedad nos dice que en un fluido en reposo, la fuerza de contacto actúa en forma perpendicular al área en contacto. Y esa es la que nos permite determinar que la fuerza va a ser igual al producto de la presión por el área en contacto. La otra propiedad nos, ay,
la otra propiedad nos dice que la fuerza de presión de un fluido se dirige siempre hacia el interior del fluido. Es decir, una compresión, jamás una tracción. Y esta es realmente importante porque nos permite indicar que la presión absoluta nunca puede ser negativa. Y consecuentemente, los fluidos, lo único que pueden traspasar a los cuerpos es compresión, no una succión, no una tracción. Puede que en algún momento yo pueda calcular que la presión manométrica pueda ser negativa, pero el valor límite de la presión absoluta siempre va a ser mayor o igual a cero. Y la última propiedad, la superficie libre de un líquido en reposo es siempre horizontal. Esto es en el contexto de cuerpos de pequeña magnitud. Porque si yo miro un globo terráqueo, yo puedo visualizar más o menos que el plano de los océanos, que la superficie libre de los océanos no es horizontal. Pero para las acciones de la hidráulica, ¿ya? Como son espacios muy pequeños, sí podemos considerar que en el límite es horizontal. Y después tenemos también otro elemento que es muy conocido, que es el principio de Pascal, que no es otra cosa que una interpretación con muy buen marketing de las propiedades del principio general de la hidrostática. ¿Qué dice el principio de Pascal? Dice, la presión ejercida por un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Que si uno analiza las propiedades del principio de Pascal, podría decir, oiga, pero eso se deduce cuando uno usa la propiedad 1, la propiedad 2 y la propiedad 3, o todas las propiedades del principio general de la hidrostática. Entonces, volvamos atrás, que eso tenía que haber ido un poquito antes para volver al tema. Entonces, teníamos ya las fórmulas. Entonces, gracias al principio general de la hidrostática, cuando yo tengo un sistema con tubo CNU, puedo decir, oiga, cuando yo aplico la segunda de las propiedades que me indica que en el mismo nivel la presión es la misma, en un sistema en reposo, en este sistema, en este circuito, la presión en el punto A va a ser la misma que en el punto B cuando ambos están a la misma profundidad o están ubicados en el mismo plano horizontal. Entonces, cuando yo en este sistema defino mi plano horizontal, para este circuito, pues digo, la presión en el punto A es la misma presión que en el punto B. Y usando el principio general de la hidrostática, puedo concluir que la densidad, el peso de esta columna acá, va a ser el mismo peso que tiene la columna B. Entonces ahí viene densidad por altura en la columna A, va a tener el mismo valor que el producto de la densidad por la altura medido en el punto B.
También otra de las aplicaciones que tiene el principio de Pascal, ¿ya? Es el tema de los pistones con los cuales yo puedo, aplicando en un pistón de pequeña área, aplicar una pequeña fuerza que se me transmite a un pistón de mayor área con la misma presión, pero con una fuerza superior. Entonces, cuando yo hago acá mi línea de referencia, digo, en el pistón A tengo una presión que tiene que ser igual por las propiedades del principio general de la hidrostática y, y el principio de Pascal a la presión al mismo nivel en el pistón grande. Como en el pistón chico presión es fuerza sobre área, en el pistón grande se aplica la misma relación. Fuerza sobre área, y podemos colocar esta expresión. La fuerza que yo aplico en el punto A respecto de la superficie A va a ser igual al mismo valor de la fuerza que se genera en el punto B respecto a la superficie en el punto B. Después viene el otro tema relacionado con los manómetros abiertos, manómetros cerrados. Cuando yo estoy en este manómetro, cuando estoy parado en la superficie libre del tubo A, cuando yo estoy parado en este punto, lo único que mi molécula de agua está soportando en la superficie libre es el peso de la columna de aire. Cuando yo desciendo, la presión se me incrementa en el peso de la columna del fluido. Cuando me traslado al punto B y subo hacia la superficie libre, la presión me comienza a disminuir en la medida que voy subiendo por el tubo B. Entonces de ahí viene una regla que nos permite hacer trabajos en manómetros, que es la que viene aquí a continuación. Es la regla de la posición de los puntos 1 y 2. Si yo tengo un punto 1, que es el punto base, y el punto 2 se encuentra más bajo que el punto 1, la presión en el punto 2 va a ser el valor de la presión que tiene el punto 1 más el peso de la columna del fluido. Si por el contrario el punto 2 se ubica sobre el punto 1, la presión en el punto 2 va a ser la presión en el punto 1 que conozco, menos la altura de agua o de fluido que me he desplazado en el sentido contrario a la fuerza de gravedad. Entonces, cuando yo estoy aquí en el punto A y bajo al punto B, la presión en el punto B va a ser la misma presión en A más el peso de esta columna de fluido. Cuando estoy en el punto B y bajo al punto C, tengo que la presión en el punto C va a ser la misma presión que en el punto B más el peso de esta columna de agua. Cuando me traslado de tubo y me voy al punto D dentro del mismo circuito, dado que una de las propiedades del principio general de la hidrostática me dice que en el plano horizontal la presión es la misma, yo puedo decir la presión en C es la misma presión en D. Y como conozco la presión en D, en C, conozco el valor de la presión en A. Y cuando quiero conocer la presión en el punto E, como aquí haciendo por este fluido, tengo que descontarle
el peso de esta columna de fluido. ¿Ya? Entonces, ahí tengo esa convención. ¿Ya? Si estoy en el punto 1 con presión conocida y el punto 2 se encuentra más bajo, tengo que sumarle el peso de esa columna de fluido. Si el punto 2 se encuentra sobre el punto 1, tengo que descontarle el peso correspondiente a esa columna de fluido. ¿Ya? Entonces, eso es un pequeño resumen de lo que es la parte de hidrostática, que es fundamental poder manejarla, conocerla bien, para tener claridad sobre todos los temas que va a ser muy importante tener claridad sobre estos conceptos para resolver posteriormente problemas en la parte de hidrodinámica. ¿Alguna consulta? No, profe. No, profe. ¿Ya? Hay un tema que no aparece acá en el resumen. Yo tengo un resumen sobre conceptos de hidrostática que se los voy a subir, que son hartas páginas. Si ustedes los quieren bajar, excelente. Los pueden revisar y van a ir ratificando o recordando conocimientos anteriores. Y un tema importante ahí son las leyes de Newton. ¿Qué me pueden decir ustedes respecto a las leyes de Newton, de la dinámica? Oye, uno solo que responda es suficiente, no todos simultáneamente, porque no los puedo distinguir lo que están diciendo. Profe, recuerdo que son 3 leyes de dinámica, o sea, de Newton, ¿Ya? que sería la primera ley, que sería la de inercia. La segunda, recuerdo que era como de dinámica, fundamental de dinámica. ¿Qué Y, indica? ¿Ya? y creo que la última es la de acción y reacción, si no me equivoco. Explícame las leyes de Newton. ¿Quién puede complementar lo que tú acabas de decir? ¿Quién me puede explicar qué significa las leyes de Newton? ¿Qué significa la ley de la inercia? Que un cuerpo va a tender a mantener su posición hasta que se vea afectado por una fuerza externa.
Que Algo así recuerdo que era, profe. ya, es que cuando respondas, da entonación de respuesta y no de pregunta. ¿Ya? ¿Qué dice la ley de la inercia? La ley de la inercia dice que un cuerpo permanecerá en su estado, ya sea en movimiento o detenido, si sobre este cuerpo no se realiza ninguna fuerza o no se ejerce ninguna fuerza. ¿Qué es una fuerza? ¿Qué se entiende por fuerza? ¿Es una magnitud, profe? O sea, algo así lo clasifiqué yo en física, es lo que recuerdo. Una fuerza, o sea, una magnitud vectorial. ¿Pero qué más pueden decir? Una fuerza es la medida de interacción entre dos cuerpos. Si no hay dos cuerpos, es imposible que entre ellos se pueda aplicar una fuerza. Y una fuerza puede dar cambios a la velocidad del objeto, a la forma del objeto, a la dirección en que se mueve el objeto. ¿Ya? La fuerza es el resultado de la interacción de dos cuerpos. Pero la fuerza no se acumula. ¿Y qué permite la fuerza? La fuerza permite que como consecuencia de esa interacción entre dos cuerpos, un cuerpo se traslade en el sentido de la fuerza y se genera un trabajo. Y trabajo físico es el desplazamiento de un objeto en el sentido de una fuerza a consecuencia de esa fuerza. Y trabajo se puede calcular como el producto de la fuerza por el desplazamiento que esa fuerza genera en un objeto. Fuerza igual a fuerza, perdón, trabajo igual a fuerza por distancia. ¿Qué indica la segunda ley de Newton? Que la fuerza aplicada es igual a, o sea, es proporcional a la aceleración de su trayectoria. ¿En qué contexto eso es válido? La segunda ley de Newton
usualmente está desvirtuada, ¿ya? Y la segunda ley de Newton, ¿qué nos dice? Que la fuerza que se aplica entre dos objetos genera un cambio en la cantidad de movimiento de estos objetos. Entonces, la cantidad de movimiento se define como el producto de la velocidad por la masa. Entonces, cuando yo calculo el cambio en el tiempo de esta cantidad de movimiento, cuando yo tengo el producto de que la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. ¿Cuál es la derivada sobre respecto del tiempo de la derivada sobre la cantidad de movimiento? Yo tengo aquí, ahí, ¿qué están viendo en pantalla, por favor? Resumen de conceptos sobre hidráulica Perfecto. y hidrostática. Ya, entonces yo pongo aquí, ya, que P, que es la cantidad de movimiento, es igual a masa por velocidad. Entonces, digo, oiga, por favor, derívenme respecto del tiempo la expresión que tenemos acá. La derivada derivar respecto del tiempo. Derivamos respecto del tiempo. Con respecto al tiempo. Vamos acá a insertar ecuación, las ecuaciones y la derivada. Entonces, ¿cuál es la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo? ¿Cuál es la derivada de un producto de funciones? ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada del producto de dos funciones? Yo puedo decir que es el producto de la masa. Perdón, aquí lo voy a colocar aquí al ladito mejor. La masa por la derivada de la velocidad sobre el tiempo más el producto de... Ahí no me lo copió.
más la velocidad sobre la derivada de la masa sobre el tiempo. ¿No recuerdan esta definición de derivada de funciones? Y Isaac Newton nos dice que esa derivada, la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, es lo que se llama la fuerza que se aplica. Entonces, toda variación de cantidad de movimiento en un cuerpo es consecuencia de la fuerza resultante que se aplica. Entonces, en un sistema de masa constante, ¿cuánto vale la derivada de la masa sobre el tiempo? ¿En cuánto varía la masa por unidad de tiempo? Cuando yo lanzo un cohete a la Luna, ¿la masa del cohete es constante por unidad de tiempo o es variable? ¿Variable, profe? Perfecto. Consecuentemente, este diferencial de masa sobre tiempo es distinto de cero. Pero en los casos de la ingeniería práctica, la masa es constante. Consecuentemente, el diferencial de masa sobre tiempo vale cero. ¿Ya? Y la fuerza, yo elimino estos términos de aquí. Como eso es cero, ese resultado me queda en cero. Y obtengo que la fuerza para un sistema donde la masa es constante, la puedo calcular como el producto de la masa por la aceleración. Y de ahí viene lo que ustedes recordaban sobre la segunda ley de Newton. Pero la segunda ley de Newton se refiere a cambios en el tiempo de la cantidad de movimiento. Y para sistemas con masa constante es igual a masa por aceleración. ¿Estamos? ¿Recuerdan estos conceptos? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, la segunda ley de Newton, para los sistemas con masa constante, yo puedo decir que la fuerza resultante la puedo calcular como la masa por la variación de velocidad en el tiempo, y como variación de velocidad en el tiempo es aceleración, puedo indicar que es masa por aceleración. La tercera ley de Newton, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Supongamos que sea pregunta del examen, oye, refiérame a las leyes de Newton. Tengo que lucirme, pues. Que toda acción genera una reacción igual. Entre Pero en el dos sentido, cuerpos. sí, entre dos Acuérdense. cuerpos en sentido opuesto. Perfecto. Entonces, tengo que redactar en buena forma. ¿Y cuál es lo que algunas personas denominan la cuarta ley de la dinámica de Newton? Si no me equivoco, es la ley gravitacional, ¿o no? Perfecto. Es la ley de atracción universal,
que nos indica que la fuerza que un cuerpo realiza sobre otro se puede calcular con la expresión atribuible que se le atribuye a Newton de una constante de proporcionalidad de atracción universal que actúa sobre el producto de las masas y sobre el cuadrado del inverso de la distancia que las separa. Y gracias a esta ley de atracción universal, podemos concluir que después de un análisis matemático, un trabajo físico, que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es igual a la masa por la aceleración de gravedad. Entonces tenemos que tener presente las 4 leyes de Newton que se aplican, que son fundamentales para el desarrollo de la hidráulica. ¿Ya? Voy a subir posteriormente un resumen de lo que estamos conversando para que ustedes lo bajen, lo recuerden. ¿Ya? Otra pregunta por ahí, oye, ¿qué es, ¿qué es un fluido? Podría decir que es como una sustancia que es como con consistencia blanda, refiriéndome a lo que son líquidos, básicamente. ¿Quién puede complementar lo que hemos escuchado? Hay varias definiciones de fluidos que tienen que tenerlas presentes. Una dice, es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir y carece de rigidez y elasticidad. Y cede inmediatamente cuando se le aplica cualquier fuerza, altera su forma y adopta la forma del recipiente que lo contiene. ¿Qué es la hidráulica? ¿Qué es la mecánica de fluidos? ¿Qué es hacer un diseño en ingeniería? Les planteo todos estos temas para que ustedes hagan las averiguaciones y me lo respondan el día lunes. ¿Ya? Entonces, son las herramientas básicas que tienen que dominar para poder seguir bien en el tema de la hidráulica. ¿Qué es la hidráulica? ¿Qué es hacer un diseño? ¿Cuáles son las características que todo diseño debe tener y que tengo que considerar? ¿Y qué significa hacer un diseño?
¿Ya? Entonces, es importante que todos estos conocimientos básicos ustedes los recuerden para que avancemos en forma muy fluida. Y todos estos temas corresponden a los cursos de hidráulica aplicada, de hidráulica en general, que les pido que revisen sus apuntes para que el tema funcione de mejor manera. ¿Ya? Entonces, a mí me interesa que recuerden todos estos conceptos que nos van a permitir trabajar con mayor holgura en la parte de hidrodinámica. Todos los problemas de hidráulica se resuelven con las fórmulas de hidráulica. ¿Es la hidráulica una ciencia exacta o una ciencia aplicada? Les planteo estos temas porque creo que es importante que tengan claridad sobre los mismos, porque les va a permitir enfrentar mejor el examen de grado y la vida profesional que tienen posteriormente a continuación. Entonces, yo creo que terminamos por aquí la clase de hoy, la atención de hoy. Revisen estos apuntes, ¿ya? Los documentos que tengo los voy a subir hacia el fin de semana para que ustedes investiguen y después puedan ver los documentos que voy a subir. Pero me interesa que ojalá el día lunes me entreguen la tarea hecha para poder revisarla. Y el mismo día lunes yo voy a subir un cuestionario y unos ejercicios, que sería la prueba que tienen que realizar en un plazo máximo de 2 horas, y me la entregan antes del día jueves para poder revisarlas y comentarlas en su desarrollo el próximo jueves. Y mantenemos el horario de clase de lunes y jueves de 10 a 12 horas. Salvo que ustedes de común acuerdo me propongan alguna cosa que les sirva a ustedes y me sirva a mí. Si tienen alguna consulta, me pueden mandar un WhatsApp, un correo electrónico, y yo respondo las cosas de lunes a viernes, en horario hábil. Y el resumen de conceptos de hidrostática está subido en el sistema. Ustedes lo pueden descargar, tienen opción a esa parte de archivos de Teams y pueden también descargar los ejercicios que tienen que desarrollar. Me los entregan el día lunes, lo comentamos el mismo día lunes y yo el día lunes les entrego la prueba que ustedes la hacen y me la entregan antes del día jueves, y el día jueves lo vamos a desarrollar. Y con eso terminamos la parte introductoria de hidrostática
y pasamos al módulo de hidrodinámica, que es el módulo más complejo y más extenso que vamos a desarrollar. Y como dijimos ayer, en base a los conceptos de hidrostática e hidrodinámica, los otros puntos del temario de temas relevantes va a ser muy fácil poder desarrollarlos. Ya hay dos cosas que yo les pido. Uno, tienen que recordar y aprender cosas de memoria y hacer ejercicios. Si no hacen ejercicios, el resultado, y no aprenden cosas de memoria, el resultado va a ser catastrófico. ¿Ya? Y cuando nos hacen preguntas, tenemos que entregar un discurso convincente respecto de la pregunta que me entregan y tengo que entregar la respuesta más completa que puedo entregar. ¿Alguna consulta? Por mi parte, no, profesor. Perfecto. Entonces, en este curso, al día de hoy, hay 7 alumnos. Hay 7 alumnos que los voy a nombrar. Las primeras personas que se metieron al curso fueron doña Camila Garrido, don Bastián Serna, don Jonathan Huenul y Javier Labrín. Posteriormente se anexaron 2 personas más. Se metió Tami Mardones y Francisco Cosmeli. Y ayer otra persona me indicó que se iba a meter al curso, que era don José Núñez. ¿Ya? Y estaba revisando el correo y ahora aparece otra persona que parece que se quiere meter, que es don Juan Pablo González. ¿Ya? Entonces, habrían 8 alumnos que están interesados en rendir el examen de grado en estos temas. Voy a subir después el listado para que ustedes puedan accesar al listado directamente ahí en la opción de archivos y puedan contactarse cualquier cosa. Y como les indiqué, en la medida que ustedes lo estimen pertinente, pueden generar un grupo de WhatsApp que puede ser como una herramienta bastante buena de comunicación normal. ¿Ya? Entonces, por delante, yo asumo el compromiso de subir información hacia el fin de semana y ustedes tienen que entregarme los ejercicios el día lunes, porque la forma en que vamos a desarrollar es, oiga, en la parte de la temática del módulo correspondiente, yo tengo que entregar un resumen de a mi juicio, qué es lo más importante que ustedes tienen que manejar para poder desarrollar los ejercicios de ese módulo. Intentar pasar en 8 clases todos los temas de la materia hidráulica va a ser imposible poder explicarlos con detenimiento. Sí puedo explicar algunos conceptos, no todos. Entonces ahí les pido que revisen fundamentalmente sus apuntes de hidráulica general. Y si necesitan algún recuerdo sobre algún tema, me lo pueden plantear y yo busco la información para subírselas para que ustedes hagan un proceso de auto
autoestudio en base a esos documentos y también pueden buscar mucha información hoy día en Internet. ¿Ya? Javier, Jonathan, Tami, les deseo, bueno, espero que hayan podido recordar hoy día algunos temas de los que hemos conversado y deseo, bueno, que el curso les aproveche. Hay mucho que trabajar, hay mucho que estudiar y hay muchos ejercicios que hacer. Si no hay ningún otro tema que plantear, hoy día jueves daríamos por terminada esta primera sesión de ayuda hacia el objetivo que ustedes tienen, que es rendir el examen de grado hacia fines de julio, principios de agosto. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Ya? Y esto queda subido al sistema, así que posteriormente pueden bajar el video